Nosotros aquí tenemos dos ejemplos de aplicación de las razones trigonométricas y del teorema de Pitágoras. Entonces tenemos, fíjense, dos ejercicios muy parecidos. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos un árbol en el que por los rayos del sol, yo creo, no sé qué está escribiendo usted en el chat. No sé realmente qué está escribiendo en el chat, pero eso es una falta de respeto. Digna, ¿quiere preguntar algo? Usted No, perdón. ya no hay problema. Entonces decía, estoy grabando para subir esto luego para que ustedes puedan revisar si es que desean. Tenemos dos situaciones similares, pero vamos a ver que los datos que nos dan son diferentes. En el primer caso, en este ejercicio que está a la izquierda, aquí tenemos un árbol de pino, ¿sí? Que por los rayos del sol que se proyectan, se topan con el árbol y caen generando la sombra, ¿sí? Es algo que nosotros ya vimos cuando aplicamos el teorema de Tales. Se genera la sombra, se puede medir la sombra en el piso, la sombra es de 6 metros, y se puede medir el ángulo con el que caen los rayos del sol, ¿sí? Que en este caso es de 60 grados. En el ejercicio de la derecha tengo la misma situación. Tengo un árbol, aquí está medido la sombra, que es 17 metros, y lo que se hizo aquí es que la persona que está aquí lanzó una cuerda de 20 metros hasta la punta del árbol. ¿Sí? Lanzó una cuerda de 20 metros hasta la punta del árbol. Y al templarle la cuerda, pues se forma el triángulo rectángulo. ¿Ya? Vean la diferencia. En el primer ejercicio tengo un lado, un cateto, y tengo un ángulo. En el segundo ejercicio tengo un cateto y tengo la hipotenusa. Ya no tengo un ángulo. Entonces, ¿cuándo voy a aplicar razones trigonométricas? Cuando tengo un lado y un ángulo. Allí aplico razones trigonométricas, las que están aquí. ¿Cuándo voy a aplicar el teorema de Pitágoras? Cuando tengo dos lados, y quiero calcular el otro lado. Porque aquí ya no tengo un ángulo, entonces ya no puedo aplicar razones trigonométricas. ¿Sí? Tenemos entonces aquí el ángulo de 60 grados y luego vamos a identificar cuáles son los datos que tenemos y cuál dato queremos calcular. Dice aquí, a cierta hora el Sol se observa con un ángulo de elevación de 60 grados, que es el ángulo que está aquí. Calcula la altura de un árbol que proyecta una sombra de 6 metros. ¿Ya? Vamos a ver, ¿qué queremos calcular? Mejor dicho, ¿qué tenemos de dato? Tenemos de dato un cateto. ¿Qué queremos calcular? ¿La hipotenusa o el otro cateto? El otro El cateto. otro cateto. Ya, muy bien, el otro cateto, exacto. El otro cateto, ¿no es cierto? Ahora, yo quiero calcular este cateto de aquí, que le vamos a poner X, que esta sea la incógnita, que es lo que quiero calcular. En función del ángulo que tengo aquí, ¿qué es X? ¿Cateto opuesto o cateto adyacente? Cateto opuesto. ¿Ya? ¿Alguien más opina o está de acuerdo con eso? ¿Alguien más? ¿Nadie? ¿Nadie sabe qué es X, si es cateto opuesto o es cateto adyacente?
Es cateto opuesto. Ya, es cateto opuesto. Cateto Ah, opuesto. ya, muy bien. Entonces, tenemos que X es el cateto opuesto, ¿no es cierto? Vamos a ponerle aquí, cateto opuesto. Entonces, los 6 metros, ¿qué sería? Cateto adyacente. Ya, los 6 metros sería el cateto adyacente o contiguo, que le llamamos el otro día, ¿cierto? La hipotenusa, voy a calcular, a utilizar en algo. ¿Me sirve saber esto? ¿Necesito saber cuál es la hipotenusa? Sí. No, en este caso no necesito saber cuál es la hipotenusa, porque como tengo un lado y tengo el ángulo, entonces puedo calcular el otro lado. No necesito la hipotenusa. ¿Cuándo necesito la hipotenusa? Aquí, en el segundo ejercicio, cuando ya no tengo un ángulo. Ahí sí necesito la hipotenusa y justamente el ejercicio me da que la hipotenusa es 20 metros. Acá no necesito. ¿Ya? Ahora, recordemos las razones trigonométricas. Tenemos que el seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno de alfa es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente de alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, yo debo escoger una de estas tres. Una de estas tres. ¿Cómo escojo? Alfa es el ángulo, que es 60 grados. Entonces, me sirve cualquiera de las tres, porque tengo alfa. En cualquiera de las tres, alfa es el mismo. Entonces, escojo una de las tres, identificando cuál es el dato que tengo y cuál es el dato que quiero calcular. En este caso, ¿qué dato tengo? ¿El cateto opuesto, el cateto adyacente o la hipotenusa? El cateto adyacente. El Ya. cateto adyacente y el cateto opuesto. No, el dato que tengo, el dato que me da el ejercicio, lo que conozco, es el cateto adyacente, ¿no es cierto? Entonces, busco aquí, ¿dónde está el cateto adyacente? Está en el coseno y está en la tangente. En el seno no está el cateto adyacente. Por lo tanto, esta de aquí no me sirve, no puedo utilizar porque no tengo dónde poner el dato que me da el ejercicio. Puedo utilizar el coseno o puedo utilizar la tangente. ¿Ya? Ahora, ¿qué busco? Busco qué dato quiero calcular. Ya tengo el cateto adyacente. Quiero calcular el cateto opuesto, ¿no es cierto? Entonces busco entre estas dos, ¿dónde está el cateto opuesto? En la tangente, ¿no es cierto? Entonces, esta función es la que debo utilizar. No el coseno porque aquí está la hipotenusa y la hipotenusa no me sirve ni tampoco conozco. No necesito tampoco saber. Pero en la tangente está el cateto opuesto, que es lo que yo quiero calcular, y el cateto adyacente, que es el dato que me da el ejercicio. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? ¿Cómo identificar qué razón trigonométrica utilizo? Tengo solo 4 o 5 respuestas. Ya. Entonces, de esa manera yo identifico cuál de las razones trigonométricas voy a utilizar. Ahora, alguien me puede decir, ¿y por qué están solo las tres si son 6? ¿Por qué ponemos solo las tres? Porque en la calculadora tenemos solo las tres. Tenemos seno, coseno, tangente. No tenemos ni cosecante, ni secante, ni cotangente. ¿Sí? Por eso nosotros utilizamos o buscamos entre las tres, porque vamos a utilizar la calculadora. Ya. Ahora,
¿Cómo vamos a utilizar? Ya sabemos cuál vamos a utilizar, entonces eso vamos a escribir acá. Vamos a utilizar la tangente y reemplazamos los datos que tenemos. La tangente de alfa, ¿cuánto vale alfa? 60 grados. 60. Ya, muy bien, vale 60 grados, ¿cierto? La tangente de alfa, que es 60 grados, es igual a cateto opuesto. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? X. Exacto, muy bien, vale X. Sobre cateto adyacente, ¿cuánto vale el cateto adyacente? 6 metros. 6 metros. 6 metros, muy bien. ¿Ya? Entonces ahora, para saber cuánto vale X, tengo que despejar X, tengo que aislarle a la X. ¿Cómo le despejo a la X? Le tengo que dejar solita. Aquí tengo el 6 que está dividiendo. Lo que está dividiendo pasa al otro lado. Multiplicando. Multiplica. Muy bien. Lo que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando. Entonces me quedaría 6 por la tangente de 60 grados es igual a X. Y listo. Entonces con esto voy a averiguar cuánto mide la altura del árbol. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a la calculadora, ponemos 6 por tangente de 60 grados. ¿Sí? Fíjense, la misma operación que teníamos escrito. 6 por tangente de 60. Esto es igual, me da 6 raíz de 3, pero como eso no me sirve, le paso a decimal y me da 10,39. Esa ha sido entonces la altura de ese árbol, de ese pino, 10,39 metros. ¿Por qué metros? Porque aquí también está en metros. Entonces las unidades se van a mantener. Y esa sería la respuesta. De esa manera, entonces, nosotros primero escogemos qué razón trigonométrica se utiliza. Puede ser el seno, puede ser el coseno, puede ser la tangente. Y reemplazamos los datos. Y luego simplemente despejamos y calculamos. Entonces me da que la altura del árbol es 10,39. La respuesta sería, la altura del árbol es 10,39 metros. Y listo. Hemos calculado la altura del árbol utilizando el ángulo de elevación de los rayos del sol y la longitud de la sombra. Ya. Hasta ahí entonces lo que nosotros tenemos en la aplicación de las razones trigonométricas. En el segundo ejercicio que tenemos aquí, en el segundo ejercicio, tenemos una situación, como dije al principio, muy similar. Tengo el árbol, se midió la sombra, pero ahora ya no se midió el ángulo de elevación, sino más bien lo que hizo la persona es lanzar una cuerda desde aquí hasta la copa del árbol, hasta la parte más alta del árbol. Él sabe que esta cuerda mide 20 metros. Entonces, tengo un lado que es la hipotenusa, que mide 20 metros, y tengo el otro lado que es un cateto, que mide 17 metros. Como no tengo el ángulo, entonces ya no puedo aplicar razones trigonométricas, pero tengo los dos lados, un cateto y la hipotenusa. Entonces puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Si aquí le han puesto el cateto A, quiere decir que el de acá va a ser el cateto B. Y estos 20 metros sería la hipotenusa C. ¿Cómo aplico el teorema de Pitágoras? También vimos eso ya en la aplicación de los ejercicios. Si quiero calcular la hipotenusa,
saco la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Y si quiero calcular uno de los dos catetos, es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. En este caso, como quiero calcular el cateto A, voy a utilizar esta fórmula de aquí. ¿Ya? Entonces tendríamos que el cateto A es igual a la raíz cuadrada de C, que vale 20 al cuadrado, menos B, que vale 17 al cuadrado. Entonces tendría el cateto A es igual a la raíz cuadrada. A ver, ¿quién me dice cuánto es 20 al cuadrado? 400. Ya, muy bien. 400. Menos, ¿cuánto es 17 al cuadrado? 289. Ya. 289. Muy bien. ¿Quién me dice ahora cuánto es 400 menos 289? 111. Ya, muy bien. 111. Y finalmente, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 111? Vamos a hacer eso. 10.53. Ya. La raíz cuadrada de 111 me da 10.53. Listo. 10.53 metros. Entonces, aquí tenemos la respuesta. Fíjense que son dos ejercicios similares y que incluso la altura de los dos árboles ha sido casi la misma. Acá 10.39 y acá 10.53. Pero se hizo de dos maneras diferentes. De dos maneras diferentes. Se tomó en el primer caso el ángulo y la longitud de la sombra, y en el segundo caso se tomó la longitud de la sombra y se lanzó una cuerda conociendo cuánto mide esa cuerda. ¿Ya? Entonces, tenemos en este caso, aplicando el teorema de Pitágoras, tenemos que la altura del árbol, que era el cateto A, ha medido 10.53. En el primer ejercicio, la altura del árbol, que era X, ha medido 10.39. Listo, entonces, ¿tenemos claro esto de aquí? Vamos a borrar las respuestas para que pongan ahora. Pongan la respuesta ahorita, si está todo claro. Reconocer cuándo se aplica razones trigonométricas, cuándo se aplica teorema de Pitágoras, y en el caso de las razones trigonométricas, cómo reconocer cuál de ellas se debe utilizar. O sea, si hay un ángulo, es razones trigonométricas. Si hay un ángulo, podemos utilizar razones trigonométricas. Si no hay un ángulo, podemos utilizar el teorema de Pitágoras. Ya. También las razones trigonométricas nos van a servir cuando queremos calcular un ángulo. Eso no vamos a hacer ahora, eso ya hicimos con ustedes, pero eso vamos a aplicar después en otros ejercicios. Ahorita lo interesante es saber que si yo tengo triángulos rectángulos y quiero calcular un lado, si es que tengo un ángulo y el otro lado, aplico razones trigonométricas.
Y si tengo los dos lados, aplico teorema de Pitágoras. Esa es la conclusión. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Ustedes van a resolver estos dos ejercicios de aquí. El primero, incluso fíjense, ya está puesto aquí. Vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Y en el segundo vamos a aplicar razones trigonométricas para calcular la altura del arco. Fíjense que aquí es exactamente lo mismo que el ejercicio que hicimos nosotros. Y acá igual. El primero dice, una cometa está atada al suelo con un cordel de 200 metros. Aquí está de 200 metros. Esta es la cuerda de longitud. Cuando la cuerda está totalmente tensa, o sea, está estirada, la vertical de la cometa al suelo está a 160 metros del punto donde se ató la cometa. O sea, este cateto de aquí mide 160 metros. Y la cuerda, que en este caso correspondería a la hipotenusa, mide 200 metros. Entonces me está pidiendo a qué altura está volando la cometa. O sea, me está pidiendo este otro cateto de aquí. Entonces, aquí vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Eso en el primer ejercicio. En el segundo ejercicio, calcular la altura del árbol. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos un cateto, que es la sombra, 8 metros. Tenemos el otro cateto que será X, que representa la altura del árbol. Y tenemos un ángulo que ahora es de 53 grados. Nos pide calcular la altura del árbol, o sea, hallar X. Aquí vamos a aplicar, como tenemos un lado y un ángulo, entonces vamos a aplicar razones trigonométricas. ¿Sí? El trabajo de esta semana entonces se completa con los dos ejercicios que resolvimos en clase y con estos dos ejercicios que tienen que resolver ustedes.